por continuar un poco con la línea de los fichajes, creo que cabe comentar la pedrada que ha sacado el Marca en forma de lo que sería un sueño húmedo para muchos madridistas, trayéndonos a Nico Williams, por todo lo que implicaría, por el jugador que es, porque es un jugador con mucho talento, pero sobre todo con mucho potencial, que al igual que llegó a la Eurocopa a la par que Lamine, y Lamine sí que ha pegado esa primera explosión este año, Nico no ha sido así, las lesiones la han estado lastrando, sigue a un nivel relativamente parecido al del año pasado, donde la proyección sigue estando ahí, donde todavía no ha explotado, pero que de hacerlo está llamado a ser uno de los mejores 20 jugadores del mundo durante varios años, bajo mi punto de vista. Pues yo aquí voy a hacer de tío vinagre. Y bueno, lo primero comentar que lo de Marca, evidentemente, es un humazo de los más bestias que yo he visto en mucho tiempo. Bueno, más que humazo, es simplemente una filtración interesada del entorno de Nico para volver a poner en la palestra, básicamente. Pero ya hablando un poco del fichaje y tal, yo no le veo ningún sentido al fichaje de Nico Williams por el Real Madrid, salvo que el chico aceptase estar en segunda línea, es decir, ser suplente de Vinicius, por ejemplo, o sea, ser suplente, delanteros, el jugador número 12, por así decirlo. Si lo aceptara, para ese rol me parece un lujazo, pero no creo que lo aceptase. Y Nico Williams de titular en el Madrid es que no tiene encaje. Bueno, yo sí se lo veo, sinceramente. O sea, para mí la clave pasa para empezar por decidir si tú vas a querer jugar con cuatro en el centro del campo o con tres. En el caso de que decidas jugar con tres, ahí su encaje me parece más que claro, porque para seguir comiéndote al muertazo de Rodrigo, le vendes y te traes a Nico. Y ya no solo es que hagas un cambio de piezas de uno por otro, es que tal y como están conformados los precios, el valor de mercado y las cláusulas, es una operación donde mejoras tanto futbolísticamente como económicamente. Y me explico rápidamente. Rodrigo ahora mismo en el mercado pues tendrá un precio, por lo que se comenta siempre en la prensa, por los valores que se le da y por el cartel que tiene, de 90 a 100 millones, más o menos. El fichaje de Nico Williams te sale por 60 millones, porque es la cláusula que se le puso desde el Athletic Club, que ya es un favor que le hace Nico Williams cuando se le acababa el contrato y cuando se podría haber ido gratis a cualquier club, él como favor al Athletic lo que hace es renovar. Y renueva con la condición de ponerse una cláusula muy baja para no cerrarse ninguna puerta el día de mañana. Entonces, para mí la operación es clara. Te quitas a Rodrigo, sacas, pongamos 90 millones, te traes a Nico Williams, balance de más 30 millones y es imposible que no te mejoren las cifras de Rodrigo. Que finalmente, como tú comentas, no termina siendo titular en el Madrid. Bueno, pues le vendes y menos de 60 no te va a valer, porque es que en el momento en el que te le traigas por un precio de 60 millones, automáticamente su valor para una futura venta pasa a ser el precio real de mercado, pues que estaríamos hablando de un valor similar al de Rodrigo, incluso un poco superior, pero bueno, pongamos otros 90 a 100 millones. Nico Williams Arthur no es mejor jugador que Rodrigo Goes. Hostias, pero de aquí a Lima, tú. Así de claro lo digo, y menos en la banda derecha, pero si Nico Williams en la derecha no juega. Bueno, en sus primeras temporadas sí que jugaba en la derecha cuando estaba Muniain todavía en el Athletic. Yo no le Entonces, veo ahí experiencia tiene. para nada. Yo no le Y veo ahí para además, nada. y Y me además parece dices, peor bueno, jugador que Rodrigo, claramente, siendo Rodrigo lo que es, pero me parece que Nico Williams está bastante sobrevalorado por la Eurocopa que hizo, que, en mi opinión, fue de más nivel de lo que él tiene. Le salió todo, parecía Diego Armando Maradona, pero para mí no es tan jugador como pareció, siendo un gran jugador, ¿eh? Ojo, no quiere decir que sea aquí un torcebotas. Lógicamente es un gran jugador y va a hacer muy buena carrera, pero para mí ese cambio yo no sé si compensa tanto. O sea, yo a Rodrigo lo vendía sí o sí, sin tener en cuenta todo esto de Nico Williams, pero eso de que sale ganando el Madrid cambiando a Williams por Rodrigo, yo no lo tengo nada claro, ¿eh? O sea, pero nada, nada claro. Para mí es peor jugador. yo la verdad es que discrepo en que sea peor jugador y luego, o sea, evidentemente desnaturaliza su posición porque por más que sí que yo creo que sabría jugar en la banda derecha, no es su posición natural, evidentemente es la izquierda, pero es que ya tienes desnaturalizado a Rodrigo, que él prefiere la banda izquierda y sería mucho mejor, bueno, no Eso sé si es mucho mejor, cierto. pero sería ligeramente mejor en la banda izquierda. Entonces, pues al final sigues con un extremo izquierdo reconvertido a la derecha
y de verdad creo que te podría dar muchos mejores números que Rodrigo y sobre todo más impacto en el juego, más capacidad de encarar, más capacidad de buscar portería y no todo el rato el putísimo pase para atrás que no para de buscar Rodrigo partido sí, partido también. Es que vería el cambio sinceramente con muy buenos ojos. Yo solo vería el cambio desde la perspectiva económica, que eso sí que tienes razón, que al final, pues oye, si consigues encasquetar a Rodrigo por 90 millones a la Premier y a Nico lo fichas por 60, pues oye, 30 millones en positivo a cambio de un jugador que, bueno, ya digo que a mí me parece peor jugador que Rodrigo, pero que estoy contigo que en cuanto a rendimiento no creo que hubiera tantas diferencias. Bueno, desde ese punto de vista sí lo podría llegar a ver, pero ya te digo que no sería a mí, en mi opinión, un fichaje que le fuese a cambiar gran cosa al Madrid. Y vamos, a mí no me provocaría una ilusión tampoco desmesurada. Hmm. A ver, evidentemente había que comentar esta noticia porque es de bastante actualidad, pero creo que cabe recalcar que es humo y del nocivo. O sea, Sí, no sí, va a es imposible. suceder O sea, bajo ningún momento. es Y algo de que hecho no va a estoy, suceder y que está clarísimo que fue una filtración te voy a decir, interesada del entorno de Nico, porque además si sí, te fijas, había salido Laporta el día de antes comentando un poco la situación del mercado. No, bueno, pues Nico el año pasado fue una opción, pero este año estamos con otras prioridades, no sé qué, medio descartándolo y justo qué casualidad que al día siguiente claro. sale esto. Está claro que la gente de Nico, de su entorno, su agente, etcétera, ha intentado ponerle otra vez en la palestra, en el mercado y que vuelva a sonar su nombre con fuerza para, Hmm. bueno, pues conseguir esto, que haya revuelo en torno a su figura, que se hable de Eso él, lo es. de siempre. Sí, que no le baje el cartel, porque al Eso final es. es verdad que la intención de las palabras de Laporta se basan en un resentimiento de que le rechazó el año anterior. No hay nada más allá de eso y que ahora mismo pues, está crecido por la temporada que han hecho, pero evidentemente es puro y duro resentimiento. Y entonces, pues efectivamente, para volver a repuntar ese nombre de, oye, pues el Barça no lo sé, pero mira, el Madrid está interesado. No creo que fuera un fichaje que el Madrid tuviera en mente, ni que se vaya a cometer. Pero bueno, es que al final son los periodistas esclavos de los entornos, de los agentes, donde al final, pues, sea por un favor claramente manifestado o por una futura petición de un favor o una información, pues si coge el marca y filtra eso, pues el día de mañana, cuando a finales de julio más o menos ya se esté dirimiendo cuál va a ser su futuro club, que probablemente yo creo que va a ir encaminado hacia alguno de la Premier, pues ahí probablemente el periodista en cuestión del marca tenga su recompensa en forma de tener la primicia de a qué club se va, pero esta vez de verdad. Sí, sí, está claro. Está claro que aquí lo que ha pasado ha sido eso. Y pues sobre todo por lo que dices tú, lo de Laporta, que bueno, era puro resentimiento, evidentemente, que lo han descartado porque les rechazó el año pasado. Pero bueno, él está claro que el entorno de Nico ha visto que su temporada no ha sido la mejor del mundo, aunque no ha sido mala, pero lo que decías tú antes, no ha terminado de Mucha confirmar ese lesión. salto después de la Eurocopa. Y entonces, pues al ver eso, ver que el Barça lo descarta y tal y cual, pues han dicho, vamos a mover un poquito el avispero, que vuelva a estar el nombre de Nico en la palestra y que, bueno, pues sobre todo, como dices tú, la Premier ponga otra vez los ojitos en Bilbao y en esa cláusula tan apetecible que tiene y se lo pueda llevar alguien este verano. Sí, o sea, yo tengo casi seguro que se va a ir a la Premier, aunque tampoco te descartaría que siguiera un año más, ¿no? Porque al final el ya haber rechazado la salida después de la Eurocopa que se hizo, que fue excelsa, que no vas a tener el argumento más fresco para pedir cantidades de sueldo relativamente interesantes, no sé, no le veo mucho sentido a el haberte quedado una temporada más para sí, ¿vale? La Europa League en Bilbao y tal, pero tampoco me extrañaría que completase, digamos, su etapa en el Athletic jugando la Champions después de 11 años, creo que son. No me De hecho, extrañaría. me cuadraría perfectamente lo que dices, porque al final, si lo piensas, joder, es jugar con el equipo de su vida a la Champions, que nunca la ha Ujú. jugado. Y claro, tienes el escaparate de la propia Champions, que al final en la liguilla, aunque luego no se clasificasen, pero la liguilla ya son 8 partidos, puedes ahí eh, mostrarte ante Europa. Y luego al final de temporada no nos olvidemos de que viene el Mundial, con lo cual no me extrañaría nada que dijese, oye, me quedo una temporada,
con mi hermano, en el club de mi vida, juego a la Champions y si despunto en Champions y luego hago un buen mundial con España, ahí sí que sí, pego un pelotazo de los gordos, ficha por un equipo grande y encima con más poder negociador en cuanto a nivel de salario de, oye, que la temporada que yo he hecho, la Champions y el Mundial, han estado muy bien, quiero un mínimo de X. Con lo cual me cuadraría perfectamente que este año de momento se quedase allí. Que sinceramente creo que es una cagada, ¿eh? Porque al final, por más que sea, digamos, una de las historias del fútbol champán que nos gusta y que luego se recuerda con el paso de los años y que es muy bonita, tal, creo que es un error porque al final, más allá de posibles lesiones, tú no sabes si vas a mantener el rendimiento que has estado teniendo hasta ahora, que el papel que te dio la Eurocopa es complicado igualarlo a nivel, ya digo, de condiciones económicas para pedir un contrato, para meter más ceros en el contrato de tu futuro club. Y luego porque al final estás dejando pasar oportunidades que en el fútbol muchas veces por situaciones de mercado, necesidades de la plantilla, es probable que no vuelvan. Y estoy pensando ahora en Zubimendi, por ejemplo, que recuerdo que tomó una decisión similar a Nico, que por amor a la Real y porque le convencieron, porque ya había tenido mucha sangría la Real Sociedad ese verano con las marchas de Sorlo, de Lenormand, bueno, de muchos jugadores en definitiva, pues al final él optó por quedarse rechazando una oferta del Liverpool. ¿Qué pasa este año? Que se va a ir un año más a la Real Sociedad. ¿Para qué? Temporada infame y aunque hubiera sido buena, ¿para qué? Si a ti lo que te tiene que preocupar es tu futuro. Has rechazado al Liverpool y ahora ¿qué te queda? El Arsenal, ¿qué es lo que está sonando? Creo que los trenes tienes que subirlos cuando pasan Sí, porque es cierto que muchas veces solo pasan una vez. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. El Salvo que movimiento, seas Mbappé. bueno, sí, pero el movimiento está claro que lo tenía que haber hecho el año pasado al acabar la Eurocopa. Pero bueno, yo creo que intento ir al Barça, pero bueno, con todo el tema este de las inscripciones, Sí, justo. dudó No sé. mucho de, oye, estos tíos a lo mejor me la lían y luego no me inscriben. Y entonces al final pues dijo, mira, pues me quedo un año aquí, que voy a jugar la Europa League con la final en casa y tal, y luego ya vemos. Pero una vez que tomó esa decisión, efectivamente, yo este año ya volvería a redoblar la apuesta, por así decirlo, y aguantaría otro año más, sin duda. Y ya el año que viene, después del Mundial y la Champions, con el Athletic, pues si has hecho un buen papel, es como si hubieras hecho una segunda Eurocopa, ¿no? Y vuelves a coger ese tirón mediático y ya fichar por un equipo grande con un sueldo de casi estrella. Pues sí, veremos a ver si le sale bien, si efectivamente le respetan las lesiones y ya no es que mantenga el nivel, es que creo que tendrá que dar un nivel hasta superior, porque precisamente habiendo tenido esta temporada de impasse donde no ha terminado de despuntar, si la siguiente no mejora bastante lo que son sus cifras, se le va a ir cayendo un poco ese cartel internacional que tiene, porque la primera temporada es, digamos, la pasada a nivel de números es regularcilla, pero en el contexto de que es un jugador en crecimiento, que está haciéndolo mucho mejor que el año pasado en la Eurocopa que hace al final de temporada, tú le ves una progresión ascendente. Si esta temporada se estanca, pues ya, digamos, le ves las orejas al lobo y dices, bueno, igual no es lo que parecía. Si la temporada que viene encima hace los mismos números y sobre todo el mismo, porque no todos son números, el mismo rendimiento que esta temporada, yo creo que va bajando un poco el cartel. Sí, sí, no, totalmente. La temporada del salto tiene que ser esta. Tiene que ser entre esta temporada y el Mundial con España para que de verdad se confirme un poco su explosión y pueda fichar por un equipo grande. Si no lo hace, van a entrar nubarrones en su carrera, eso está claro. Pero bueno, al Madrid no va a ir, eso ya está más que No claro. creo, no creo. Así que nada, veremos a ver cómo No, no creo, además, el no. mercado. Sí, y no tendría sentido en lo que es la mentalidad del Madrid, ¿no? El nuevo proyecto donde al final este año has constatado de sobra que lo que te sobran son delanteros y lo que te faltan son centrocampistas, que no puedes tener un esquema tan ofensivo en el cual juegas con cuatro arriba, metiendo a Bellingham dentro de esos cuatro y solo con dos centrocampistas. Que al final lo que tienes que hacer es reforzar el centro del campo y Sí, si traes total. a alguien arriba que sea un delantero, pues un rollo José Lu, como hemos contado en otras ocasiones, o tenerlo en casa, como Gonzalo García.
Pero bueno, pues digamos más jugadores con un rol más secundario, más de suplente, partiendo de la base de que en los partidos importantes los titulares tienen que ser Vinicius, Mbappé y deja de contar. Sí, sí, no, totalmente. Al final el Madrid no tiene dinero limitado y tiene que decidir un poco dónde pone los huevos, en qué cesta los pone. Y está claro que esta temporada tocaba ponerlos en la defensa lo primero, que ya se ha hecho y se sigue haciendo. Veremos a ver cómo termina lo de carreras. Y en todo caso, efectivamente, como dices tú, en el medio del campo, lo de la delantera puede esperar, salvo efectivamente lo que dices tú, algún tío más así de rol, de un perfil diferente, más rematador, de área y tal, pero más allá de eso, arriba no compensa meter los billetes porque son necesarios para otro tipo de perfiles.